Segundo bloque de Medical Televisión. Les recordamos que 11 72 01 0101 es el teléfono para que usted haga llegar cualquier inquietud al doctor Facundo Tomás, especialista en neurología, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? Gracias por venir. A toda la audiencia. Gracias por venir, y yo sé que va a tener muchas consultas de los televidentes porque hoy en la radio debatíamos el tema de la migraña y explotó. Y claro, y yo le contaba al doctor que queríamos hacer este programa de migraña en racismo, pero nos parecía que no englobaba la cantidad de personas que se ven afectadas por los dolores de cabeza y que quieren saber más, doctor. Es impresionante los números, ¿no? Sí, no, la frecuencia del dolor de cabeza, cefalea, como llamamos nosotros, es, yo diría, dentro de las patologías neurológicas, por lejos, la más frecuente. Recién te comentaba que en nuestra consulta de 10 pacientes, 7 consultan por dolor por cefalea. Claro. Distintos tipos. Y dentro de eso la migraña, que es también la más frecuente por lejos. Migraña es la más frecuente dentro de las cefaleas. Dentro de las cefaleas, que sí. Son los dolores de cabeza. Exacto. La migraña en primer lugar, y segunda diría la cefalea tipo tensión, que es más por estrés, más relacionado a ese tipo. Pero la migraña es la más frecuente de todas. Bien, ¿usted coincide con nosotros de que está como subestimada la enfermedad? ¿Que por ahí ni consultamos al médico porque decimos normal tener un dolor de cabeza? Sí, sí, es verdad, y muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene, porque otro tema que hablábamos recién es que no solo uno evalúa la parte de salud del paciente, sino todo lo que tiene que ver con lo social, con lo laboral, y realmente la migraña es muy invalidante y es causa de ausentismo, es causa de problemas familiares incluso, de problemas sociales. Es un problema muy general, no es solamente el dolor del paciente, sino todo lo que causa en la sociedad, ¿no? Vamos a compartir con nuestros televidentes y también con el doctor un informe que hemos preparado desde la producción para dar introducción al tema migraña. La migraña es como una enfermedad solitaria, porque el paciente que sufre ataques tiende a aislarse, lo que le provoca la sensación de estar solo y puede causarle depresión. Es extraordinariamente discapacitante, afirman los especialistas, que remarcan que se trata de una pandemia silenciosa porque no tiene la consideración que debería y no se destinan los recursos necesarios para su investigación. En el mundo se estima que 1.000 millones de personas padecen de migraña y al menos 82 millones de personas están teniendo migraña en este preciso momento. La palabra cefalea significa dolor de cabeza y una persona puede padecer de dolores de cabeza secundarios, es decir, dolores, por ejemplo, producto de una fiebre o de un golpe. Pero la migraña es una enfermedad en la que ocurren ataques episódicos y recurrentes, por los que durante 1 o 3 días estás totalmente fuera de control. El cerebro se apaga. En esos días no se puede pensar. Puede estar acompañada por una serie de síntomas adyacentes al dolor de cabeza, como la sensibilidad a la luz, fotofobia, a los ruidos, fonofobia. Provoca náuseas, vómitos, a veces incluso vértigo, entre otros síntomas. La migraña es una enfermedad que afecta a todas las edades, pero sobre todo a mujeres entre 15 y 55 años, es decir, en la edad fértil de la vida de una mujer. Las estadísticas dicen que el 15% de las personas a nivel mundial padecen esta enfermedad y afecta en el 8% a los hombres y en el 18% a las mujeres. Es una enfermedad extraordinariamente discapacitante y es la primera enfermedad por años perdidos en discapacidad. Para considerarse una persona con migraña es necesario haber tenido al menos 5 ataques a lo largo de la vida, no uno. Cuando se producen repetidos en el tiempo, es migraña, y la diferencia es que es más que un dolor de cabeza, es una enfermedad impredecible.
El problema fundamental de la migraña es que genera poca empatía por parte de la sociedad que tiene que invertir para la investigación de esta enfermedad. El problema es que el mundo se mueve por las enfermedades que tienen miedo de tener o que tienen miedo de que los mate, y como no mata, entonces un poco da igual. Según la Organización Mundial de la Salud, la migraña es la octava enfermedad más discapacitante a nivel global. Doctor Tomás, ¿podemos profundizar en esos síntomas que nos describan tal cual es la migraña y que no esté confundiéndose con otra enfermedad? Bien, la migraña tiene criterios, claramente los nombró la presentación. Tiene criterios que nos ayudan a certificar, porque el diagnóstico es clínico, no hay ningún estudio que a mí me muestre que esto es una migraña. El diagnóstico es claramente clínico, es por lo que te cuenta el paciente. Dentro de esos criterios, bien dice, debo tener por lo menos 5 crisis, 5 ataques de un dolor muy parecido, todas estas crisis iguales, donde básicamente las características son un dolor muy intenso, hemicráneo, en general, puede ser bilateral, pero en general es hemicráneo, pulsátil, es como un latido, que muchas veces asocia náuseas o vómitos, o ambos, fotofobia, molesta la luz, fonofobia, molestan los ruidos, y bueno, y el grado de intensidad que es muy limitante, o sea, es un dolor que incapacita. Yo debo dejar de hacer lo que estoy haciendo, apagar la luz, bajar el volumen de lo que tenga, encerrarme, tratar de dormir para que ceda. Esa intensidad es importante también. ¿Y con qué cede ese dolor? Bueno, tiene muchas medidas, ¿sí? Dentro de eso los analgésicos es una más, pero desde ya esto que decimos de un ambiente tranquilo, con poca luz, con poco ruido, el sueño, se sabe que el sueño en el momento de la crisis ayuda a que ceda, y bueno, y por supuesto la medicación. La medicación que va desde lo más simple, porque hay pacientes migrañosos que pueden responder a un paracetamol, que es lo más simple y sería lo ideal, pasando por antiinflamatorios de otro tipo, como ibuprofeno, diclofenac, y ya los analgésicos más específicos que los más conocidos de siempre, que es la ergotamina, que es la droga del Migral, del Teltraquín y todo este tipo de medicamentos, ¿sí? Perdón que nombre marcas, pero es para que la gente... La ergotamina es la droga. Y ahora han aparecido nuevas drogas, como ser los triptanes, ¿sí? Lo de sumatriptan, naratriptan. Hay un grupo que son un poco más potentes que la ergotamina. ¿Y que son como más específicos? Más específicos. Ahora, la migraña en sí es se produce una vasodilatación y estas drogas son vasoconstrictoras, entonces son más específicas, son para migraña más que para otro dolor. Ahora, ¿qué manifiestan los pacientes? ¿Hay algo que desencadena la migraña o cada paciente es un caso aislado? No, bueno, siempre decimos, cada paciente es un caso, ¿no? Pero en general sí se sabe que hay factores que la desencadenan. Por ejemplo, y por lejos, si bien la migraña tiene una base genética, ¿sí? Si yo actúo sobre esa base genética con distintos factores, como el estrés a la cabeza, es el principal, pero también puede ser factores dietarios. Hoy se sabe, por ejemplo, que el chocolate es un promigrañoso. No quiere decir que todo migrañoso va a sufrir una migraña porque coma chocolate, pero la gran mayoría sí. El alcohol, sí, porque tiene vasodilatadores, nitritos, el cigarrillo, la falta de sueño, ¿sí? El no dormir bien es un factor desencadenante. Los cambios hormonales en la mujer. Es muy común ver mujeres que tienen crisis migrañosas en su periodo menstrual. Bien. Y eso se produce por el cambio hormonal, por la caída de estrógenos en ese momento. Entonces, hay factores desencadenantes. Algunos se pueden evitar, otros no. Bien. Incluso otra cosa que varía muchísimo es el tiempo, ¿no? Que puede ser o corto de horas o durar varios días. Por criterio, una migraña dura entre 3 y 72 horas. Así yo no la trate. Yo no te doy nada, se debería ir antes de las 72 horas. Existen casos que se prolongan más allá, que es lo que se llama estatus migrañoso, pero es más raro.
La migraña es entre 3 y 72 horas. Por supuesto, uno empieza los síntomas y toma algo, entonces lo cortamos antes. Pero ese es un criterio de tiempo. Ahora, usted nombró hace un ratito, doctor, que hay un componente alto e importante que es el hereditario. Y a propósito de eso, hemos recibido muchos mensajes de nuestros oyentes y televidentes que nos dicen, mi mamá tenía, mi abuelo tenía, mis hijos tienen. Sí, sí, hay un componente de herencia importante. De hecho, nosotros siempre cuando tenemos el paciente, empezamos la investigación hacia arriba, familiares directos, padres, sobre todo, como decía el informe también, lo que tiene que ver con el sexo femenino. O sea, aparece siempre la madre, la hermana, la tía, la abuela que eran migrañosas. Ocasionalmente también puede pasar también con los varones, pero es mucho más común en la mujer. Bien. Siempre aparecen antecedentes. La herencia es muy importante en migraña. Doctor, ¿podemos hacer algo con la alimentación, por ejemplo, para evitar, porque recién nombró el chocolate, pero me imagino que el resto de los alimentos que por ahí inflaman en el organismo en general también hacen mal para... Sí. El chocolate es algo como muy de los más comprobados, pero se sabe que toda comida, como decís vos, que tenga exceso, por ejemplo, yo te voy a dar ejemplo, exceso de condimento, que tenga exceso de picante, que tenga frituras, toda comida que sea lo que nosotros llamamos pesado para nuestro organismo puede desencadenar crisis de migraña. Por supuesto, si vamos al revés, que nosotros hacemos una dieta sana, que es lo que siempre hablamos en todas las patologías vasculares, pero en este caso en migraña, desde verdura, desde carnes magras, desde líquido en cantidad suficiente y todo esto, voy a reducir las harinas, que hoy también está con todo ese tema, voy a reducir mucho mi frecuencia de migraña. Y a eso le podemos sumar otras cosas, más allá de lo dietario, que es lo que hablamos recién, la actividad física, alguna actividad relajante, hoy tanto que se habla de yoga y todo esto, meditación. ¿No? Esto va a ayudar muchísimo, porque si decimos que el estrés es el principal factor, trabajar en eso sería fundamental. Usted nombró el agua y me hizo acordar a mi abuela, que decía, lo primero que te decía cuando decías me duele la cabeza es toma agua, porque puede ser que sea falta de agua, de líquido, ¿o no? Sí, porque la deshidratación es una de las causas de cefalea y todo, pero es fundamental para nuestro organismo, no solo por el dolor, por todo. O sea, la dieta, la actividad física y el agua, olvidémonos de migraña. Bien. Es bueno para todo, para todo. La patología que quieras pensar en este momento, yo te voy a decir que se usa una dieta sana, tomar mucho líquido, hacer actividad física. Ahora, doctor, si tenemos una entrevista de trabajo, tenemos algo muy importante, un acto del colegio de nuestros niños, que necesitamos o ya podemos advertir o adelantarnos que si nos provoca una migraña nos arruina el día completamente. ¿Podemos hacer algo para prevenirlo? En situaciones puntuales, ¿no? Una entrevista de trabajo, por ejemplo. Sí, a ver, incluso yo te nombraba hace rato lo de la migraña catamenial, se llama, que es la del periodo menstrual. Hay una forma que uno puede decir, bueno, yo no quiero tener la migraña, ya soy regular, sé que en este momento del periodo y puedo hacer algo. Lo que se hace generalmente es un analgésico que sea de una acción prolongada previo, en este caso al periodo, en este caso sería previo a la cita laboral, ¿sí? Claro. Entonces va a lograr un efecto mientras uno esté en esa entrevista, lo cual, ojo, y esto hay que aclararlo, no certifica que no vaya a pasar. Me reduce el riesgo porque estaría actuando el analgésico. Probablemente ni lo haya necesitado, pero sería una de las formas de evitarlo. Y después siempre el tratar de relajar. A veces cuesta, hay personalidades y todo, pero tratar de, previo a esa actividad estresante, hacer alguna actividad relajante, ¿sí? De alguna manera, no sé, salir a correr, hacer yoga, como decíamos, algo para ir relajado a esa actividad. Puede ser un examen, nos pasa mucho en los chicos, en las chicas, que en la época de examen aumentan drásticamente el número de crisis. Y es ahí donde dice, no, está poniendo una excusa, no quiere ir a rendir, por eso está diciendo que le duele la cabeza. Doctor, hizo referencia a la edad y yo tengo acá un mensaje de una televidente que dice, mi hija de 10 años fue diagnosticada con migraña crónica.
Es hereditario y dice que es muy feo verla cuando hace crisis, que actualmente está en tratamiento. Le quiero preguntar, ¿qué es estar en tratamiento por migraña, por un lado? Y por otro lado, 10 años, o sea que a cualquier edad puede empezar esto. Puede empezar en la primera infancia, o sea, la migraña no es lo habitual. Lo Ajá. habitual es entre los 20 y los 40 años, generalmente es el rango etario mayor, pero nosotros, yo soy neurólogo de adultos, pero tengo colegas neuropediatras que hablamos y nos comentamos estas cosas y ellos en los niños en edad escolar ven casos de migraña y se ve frecuente, ¿no? Frecuente. Y como decimos, tiene mucho que ver la herencia. En cuanto a cuando hablamos de migraña en tratamiento, bueno, es muy global, pero el tratamiento es todo lo que hablábamos, ¿no? Nosotros le llamamos medidas higiénico-dietéticas a todo esto de la actividad física, la dieta y todo lo que hablamos. Pero más allá de esas medidas que van dentro del tratamiento, puede ser un tratamiento solo con analgesia cuando las crisis son aisladas. Supongamos, si vos tenés migraña y me decís, tengo 2, 3 crisis mensuales, es suficiente con tener un buen antimigrañoso a mano. Pero hay otros casos donde las migrañas son muy frecuentes, probablemente el caso de esta niña, donde ya consumir en exceso antimigrañoso no es bueno, y ahí hay tratamientos especiales que se llaman preventivos, que es para prevenir que aparezca el dolor, que se tienen que tomar a diario durante varios meses y todo, pero que son muy efectivos. Bien, ¿sí? bien. Y evitan el Entonces, abuso de analgésicos. Bien, existe un tratamiento Sí. entonces. Sí. Doctor, acá hay alguien que le está preguntando, dice que si la migraña puede producir insomnio. Dice que tiene todos los síntomas que usted mencionó y además insomnio. Tiene 45 años y esto lo padece desde los 15. Sin medicación puedo tener 2 o 3 veces por semana. Sí, a ver, bueno, este caso sería un caso para tratamiento preventivo, ¿no es cierto? Porque tiene 2 o 3 crisis por semana, o sea, estamos hablando de una frecuencia alta. Pero al margen, volviendo a lo del insomnio, lo que ella pregunta, puede pasar 2 cosas. Puede ser que tenga insomnio por dolor asociado, porque el dolor lógicamente no me va a dejar dormir, o incluso está descrito pacientes que el dolor los despierta, que hacen la migraña en la noche, que es común, y los despierta el dolor, y por ahí eso se relaciona, obvio, a insomnio. O puede ser que haya alguna carga de estrés, de tensión, que está aumentando las migrañas y que a la vez sabemos que el principal factor de insomnio es el estrés. Entonces puede ser que esté provocando también el insomnio. Habría que evaluar, pero es muy probable que vaya una de esas 2 posibilidades. Bien, doctor, me quedo con ganas de charlar un montón y también de compartir algunos mensajes de los televidentes, pero estaba pensando en todos aquellos problemas que pueden ocasionarnos las migrañas, como por ejemplo los accidentes de tránsito, ¿no? Sí, totalmente. Al principio decíamos que puede traer muchos problemas más allá de la salud individual, ¿no? Problemas laborales, problemas familiares y todo esto, porque es verdad, no es reconocida, muchas veces no se le da la importancia y en lo laboral genera mucho ausentismo, en lo escolar genera mucho ausentismo y esto de los accidentes también, o sea, es algo que si un paciente que presenta migrañas a diario, que no descansa bien, trabaja con herramientas de precisión o conduce, ¿sí? Puede ser un chofer de colectivo, puede ser un conductor de un auto individual, está en riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un buen descanso sin dolor que manejar con una migraña o sin haber dormido bien. Doctor, acá le están preguntando, dice que tiene 48 años, este paciente sufrió y sufre de dolores de cabeza constante, que le diagnosticaron dolor de cabeza tensional. Sí. Es una televidente que está medicada con triptanol, pero que a veces la medicación no le calma. ¿Qué puede hacer? Bueno, esa es la segunda causa de dolor después de la migraña, la cefalea tensional. Es muy frecuente, suele ser más frecuente que la migraña, a veces se hace diaria, y lo que está tomando es un preventivo. El triptanol es un preventivo. O sea, a ella ya le han dado un preventivo porque evidentemente tiene una frecuencia muy alta de dolor. Entonces, para que no consuma en exceso analgésico, le dan el preventivo. Por supuesto, no todo preventivo va a funcionar al 100%. Eso hay que ir viendo en cada paciente. Es una buena medicación, pero a veces no funciona. Hay opciones que hay que evaluar.
Bueno, vamos a pasar todo el resto de las preguntas que tienen que ver muchas con el insomnio. Podríamos hacer un programa especial de insomnio, Sí. porque nos Hay hemos mucho quedado, para hablar. sí, mucho, ¿no? Claro. Mucho problema para descansar. Sí. Y Y es en estas fundamental. épocas, como está todo, digamos, se ve muchísimo. Bien, le agradezco un montón, doctor, que haya podido compartir con nosotros. ¿Dónde atiende usted? Estoy en el Santa Clara, en el Hospital Privado Santa Clara, y estoy también en Swiss Medical, en España. Perfecto. Ahí está, para quienes estaban preguntando. Nosotros les agradecemos un montón que esté allí. Repetimos este programa el domingo a las 11 de la mañana y también estamos en YouTube, ahí nos encuentra. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias a David Alanís, Pablo, los chicos que están en el control, Erika, Patricia. Gracias por hacer más fácil Medical Televisión.